Considerado uno de los arquitectos más importantes e influyentes de la arquitectura brasileña, João Batista Vilanova Artigas, 1915-1985. Fue un arquitecto brasileño cuya obra está ligada al movimiento arquitectónico conocido como Escuela Paulista. Artigas es uno de los principales nombres de la historia de la arquitectura en São Paulo, debido al conjunto de su obra realizada en este estado. En este contexto, inició su trayectoria docente en 1940, ingresando como profesor adjunto en la Politécnica de São Paulo, escuela donde había estudiado y donde un año después se convierte en miembro del Consejo Regional de Arquitectura e Ingeniería. El trabajo en la docencia y en la representación de los intereses de la profesión le impulsa junto con otros colegas a fundar la subdivisión del Instituto de Arquitectos de Brasil. Como consecuencia directa de la lucha por el reconocimiento de la labor de arquitecto como una carrera independiente, en 1948 los cursos académicos de Ingeniería y Arquitectura se separan. En paralelo al trabajo en la universidad, desarrolla proyectos en su oficina y en la esfera personal milita en el Partido Comunista de Brasil, al que se afilió en 1945, posicionamiento político que más tarde empezará a entrelazar con su vida profesional y a presentarse en sus proyectos. En la década de los 50, con el recrudecimiento de la Guerra Fría, se evidencia en Brasil la creciente preocupación de los arquitectos por las cuestiones sociales y por el papel de la arquitectura en este asunto. Manifiestos publicados por Oscar Niemeyer y por el propio Artigas dejan clara esta inquietud. El ansia por los sectores más vulnerables de la sociedad se formula tanto en lo que concierne a la atención de las necesidades materiales, las viviendas y acceso a los servicios públicos, como a las demandas culturales. Estimulado por su ideología política, Vilanova Artigas defendía el estilo de la arquitectura soviética de la época, el llamado realismo socialista, hasta visitar el país comunista en 1953. En este viaje se decepcionó con la estética y papel desempeñado por el arte y la arquitectura de esta corriente, lo que provocó una crisis profesional y le generó dudas sobre el tipo de acción social que el arquitecto podía promover. Esta inquietud perduró hasta que Artigas se identificó con el estilo brutalista algunos años después. Encontró en el brutalismo una arquitectura que se alejaba del refinamiento burgués y que a su vez evidenciaba el proceso de construcción y la estructura, y con esto se creía que dejaba aparente la actuación del trabajador de la obra. En conformidad con su compromiso político y su lucha por la educación pública de calidad, al inicio de los años 60 diseña una serie de proyectos de escuelas para el gobierno de São Paulo y en 1961 dibuja la nueva sede de Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo, que será construida en 1969. Siguió enseñando en la Universidad de São Paulo e involucrado en los cambios y reformulaciones del plan de estudios de la Facultad de Arquitectura, hasta que, con el golpe de Estado de 1964, que dio inicio a la dictadura militar en Brasil, fue encarcelado y enseguida exiliado en Uruguay. Tras 7 meses de exilio, volvió a Brasil clandestinamente, hasta conseguir la absolución de los procesos jurídicos a los cuales estaba sometido. Señalado como el fundador y líder de la vertiente brutalista paulista o Escuela Paulista, su obra formó discípulos y es admirada, respetada y estudiada por arquitectos de generaciones posteriores. No tiene el mismo reconocimiento internacional que otros arquitectos brasileños, como Oscar Niemeyer, pero su influencia es muy importante a nivel nacional. Su currículum exhibe proyectos que dialogan con las luchas políticas, sociales y de defensa de las causas de la clase trabajadora, como proyectos de sindicatos, habitaciones sociales, escuelas públicas y estaciones de transporte, que representan la materialización de la dedicación a una arquitectura dirigida hacia los intereses de la población. Defensor de la arquitectura y urbanismo de calidad para todos, pensaba en los espacios públicos a través de una visión demócrata, y también transportaba esa concepción urbana a los proyectos de arquitectura privados que desarrollaba. Artigas creía que los espacios deberían tener siempre un carácter colectivo y público.